Buenas noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, en donde nos tomamos un tiempo para analizar, discutir y hacerle seguimiento a las principales políticas públicas del distrito, pero igualmente a los temas que marcan pautas de comportamiento en la ciudad. Hoy tenemos un tema determinante y vamos a discutir el tema de las basuras en Bogotá. ¿Qué está pasando realmente con este tema? ¿Cuáles son los problemas más sensibles y de qué manera podemos encontrar mecanismos que nos permitan superar esta situación que ha afectado a Bogotá, pero que también tiene repercusiones en otras ciudades del país? Tengo dos invitados especiales, pero primero vamos con la nota de contexto de Leonardo Ríos. 6.500 toneladas de basura llegan diariamente al relleno Doña Juana, de las cuales tan solo 1.500 son recicladas. La emergencia ambiental que vivió la ciudad durante los últimos días abrió nuevamente el debate frente a esta problemática en la ciudad. El pasado 12 de febrero entró la nueva licitación de basuras, una licitación que le va a ahorrar a los bogotanos más de 5.000 millones de pesos mensuales. Hay que recordar que las administraciones pasadas, solo 3 o 4 proponentes se presentaban a la licitación de basuras. Se presentaron más de 18 proponentes. Eso quiere decir que hay garantías de transparencia, pero también garantías de calidad en el servicio que se va a brindar. Más de 15 años duraron las administraciones pasadas en poder sacar la licitación y esta administración ya lo logró. Sin embargo, la opinión ciudadana frente a la recolección de basuras en Bogotá está dividida. Pues muy mal, porque cada vez que paso por acá siempre está la basura aquí, nunca el alcalde pues manda los carros. Entonces es una problemática que no se viene presentando solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero más que todo esto es de cultura ciudadana. Yo pienso que cada cual debería tener su basurita organizadita, arregladita y sobre todo pues estar pendiente de los carros para no generar esos focos de desorden que se ven prácticamente en la ciudad. La crisis de basura en la ciudad afectó a 12 localidades, de ahí el llamado que se hizo desde el Consejo para que se establezca una verdadera política de reciclaje en la que los ciudadanos sean corresponsables. Acabamos de escuchar la nota de contexto de Leonardo Ríos, donde nos trae unos temas que creo que son determinantes para aproximarnos a este debate, pero tengo que presentar a mis invitados, dos concejales jóvenes con una trayectoria muy importante, no solamente en el mundo político, en las actividades propias del Cabildo, también tienen otro tipo de liderazgo que es interesante tener en cuenta. En primer lugar, voy a presentar al concejal Manuel Sarmiento, abogado, su primer periodo en el Consejo, viene del polo democrático, tiene un papel muy importante actualmente. También supe que usted jugó un papel muy importante en la unidad legislativa del senador Robledo. Muy buenas noches. Jairo, con mis saludos, muy buenas noches a los televidentes, al concejal Jeffer Vega también mis saludos. Sí, yo cuando terminé mis estudios de Derecho en el externado, trabajé 6 años como asesor jurídico del senador Robledo, ayudándole a hacer los debates y distintas demandas con las que logramos tumbar varias de las políticas nocivas para el país. Muchas gracias, concejal. Y usted también es externadista. Estamos con el concejal Jeffer Vega, comunicador social, tiene una maestría, ya está a punto de graduarse en Gobierno y Políticas Públicas de Cambio Radical. Concejal, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes, un saludo muy especial para mi colega Manuel Sarmiento y por supuesto para los ciudadanos capitalinos. El tema de las basuras yo creo que está determinando no solamente debates muy interesantes, pero también refleja una realidad muy crítica. Concejal Sarmiento, en la pasada administración de Gustavo Petro hubo una crisis con el tema de basuras. Ahora con el alcalde Enrique Peñalosa tenemos nuevamente una crisis de basura. ¿Qué está pasando con el tema de las basuras en Bogotá? Yo creo que en la historia reciente de Bogotá, en este asunto del aseo de las basuras, ha sido víctima de 2 situaciones muy graves. En primer lugar, una desprivatización parcial e improvisada por parte de la anterior administración, comprando más camiones de los que se necesitaban, sin tener un buen estudio y planificación de lo que se debería hacer. E incluso en esa desprivatización parcial, los operadores privados terminaron ganando más, los que se quedaron incluso en el negocio. Así lo denuncian exfuncionarios, altos exfuncionarios de la pasada administración en lo que tiene que ver con eso. Y ahora estamos siendo víctimas de una privatización a la brava por parte del alcalde Peñalosa. Lo que sucedió en las últimas semanas, la crisis que tuvimos era absolutamente previsible, era obvio que si no se contemplaba un plan para reubicar y garantizar el derecho al trabajo de los 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá, que los trabajadores iban a manifestar su malestar, iban a hacer un cese de actividades y se iba a producir esta crisis que hoy tenemos. La solución para evitarlo era muy sencilla, garantizar que los nuevos operadores contrataran a los trabajadores de
de Aguas de Bogotá. Eso no lo hizo el gobierno del alcalde Peñalosa y los resultados pues fueron evidentes. Una privatización a la brava donde volvemos a un modelo de concesiones privadas como el del año 2003, que es un modelo que no le sirve a la ciudad, que le genera grandes ganancias a los operadores privados, ganancias que se van a lucrar con un servicio que no va a ser de buena calidad y con tarifas también costosas. Concejal Vega, ¿usted está de acuerdo con el concejal Sarmiento? Bueno, creo que el concejal Sarmiento ha hecho una crítica de lo que hizo la administración anterior, creo que en eso coincidimos. Hasta Gustavo Petro coinciden en la aproximación. Exactamente, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo creo que esto es fundamental para la ciudadanía. Primero, pues el esquema del 2012 está por fuera de la ley 142. Eso es un tema que hoy tiene unas implicaciones muy complejas en materia de pérdidas de recursos, donde el ciudadano básicamente es el que termina afectado por el pago de estas multas que hizo la superintendencia a la UAEPS, a la empresa de acueducto de Bogotá y adicionalmente también a Aguas Bogotá, a la creación de Petro de una manera absolutamente irregular. Yo creo que aquí la ampliación del objeto de la empresa de acueducto y alcantarillado es el detalle que debemos saber, porque le amplían el objeto para que ella se haga cargo del 52% de la operación, tratando de manera absurda sacar a todos los privados que estaban haciendo la operación en Bogotá, sí. Y luego tiene que recular el alcalde Petro precisamente porque vio que su capacidad no le daba para eso. Se queda con el 52%, es decir, las 12 localidades que hoy están más afectadas o que tuvimos que ver del 1 al 12 de febrero, más afectadas por la crisis que se generó a razón de varios elementos, entre otros el saboteo a los camiones, atentando contra básicamente los bienes públicos de la ciudad. Adicionalmente, Pero eso fue la administración Petro. Eso fue la administración Petro. ¿Qué pasa en la administración Peñalosa? ¿Hay un problema de privatización? ¿Qué ocurrió? No, mire, el nuevo esquema es de áreas de servicio exclusivo argumentadas. ¿Qué significa eso? Eso es que básicamente, que están en el marco normativo de la ley 142, en el artículo 40. Eso quiere decir que este modelo de aseo que está en el plan de desarrollo, en el artículo 87, sí, establecido pues obviamente en una planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues está dentro del marco legal, a diferencia del señor administrador de la anterior administración pasada. Sí. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a la ciudadanía? En el 2012 estábamos en un modelo de aseo ilegal que lo acaba de corroborar el Tribunal de Cundinamarca, sí, haciendo la nulidad de esa acta que le da un objeto más ampliado a la empresa de acueducto. Eso empieza a generar una expectativa, una especulación. Primero, porque hay una cosa que está mal hecha jurídicamente. Sí. Segundo, que hay 3.772 empleados de una cosa que quedó mal hecha desde el 2012. Las consecuencias son que esa expectativa que hoy tenemos en el 2018 está dentro del marco normativo legal 142, artículo 40, y pues obviamente esta gente queda sin un piso porque la empresa deja de participar a razón de un requisito habilitante que no tiene nada que ver con la decisión de la administración. Concejal, deme un segundo, concejal Sarmiento. Yo creo varias precisiones. Existía un mecanismo para que Aguas de Bogotá no se saliera del servicio de aseo y tendríamos, sí, para mantener un operador público dentro de ese servicio. La ley 142 señala que el servicio de aseo se puede prestar mediante licitaciones en áreas de servicio exclusivo, como lo decidió el alcalde Peñalosa, o mediante libre competencia. Un abogado que asesoró o fue el encargado de hacer el empalme entre la administración Petro y la administración Peñalosa, que actuó asesorando a Peñalosa, presentó una acción popular señalando que la mejor decisión para el patrimonio público de la ciudad era que se definiera la libre competencia, por una sencilla razón. Ya Aguas de Bogotá
Bogotá tenía el 80% de los suscriptores de toda la ciudad. Con ese control del mercado tan grande que tenía, bajo un régimen de libre competencia, podría fortalecerse y salir adelante. Ahora, el alcalde Peñalosa tomó una decisión y fue la de vámonos al modelo de concesión del año 2003. Yo quiero que veamos cómo nos fue en ese modelo de concesión, un poco las estadísticas. Entonces, por ejemplo, entre el año 2003 y el año 2009, las tarifas para los estratos 3 y 4 aumentaron en un 70%, mientras que las toneladas que recogieron esos operadores solamente aumentaron en un 15%. La Contraloría Distrital condenó fiscalmente a esos operadores del año 2003, algunos se mantienen ahora, porque utilizaron 43 mil millones de pesos de las tarifas de los usuarios y se los gastaron en asuntos en los que no se deberían gastar, o sea, prácticamente se robaron esa plata. Y en este nuevo modelo, nuevo no tanto, no es muy preciso la palabra, pero en los contratos que entraron a regir desde el 12 de febrero, me llama la atención varias cosas. En primer lugar, la remuneración como se pactó es por el porcentaje del recaudo. A cada operador se le da un porcentaje total del recaudo. Sí. Eso quiere decir que el distrito no les paga por el trabajo efectivamente que realizan, los kilómetros que recorren, las toneladas que recogen, que depositan, sino ya es un porcentaje definido del recaudo. Eso es muy grave. En segundo lugar, no se planteó en el contrato de concesión la reversión de los vehículos, de los compactadores. La esencia de un contrato de concesión, y para eso fue que se diseñaron, es que los privados inviertan en unos activos para hacer cualquier cosa, pero que esos activos se le van pagando año tras año vía tarifa. Cuando ya se les pagan, esos activos se vuelven del distrito porque se los pagamos con recursos públicos, con recursos de las tarifas, pero el contrato de concesión que diseñó el alcalde Peñalosa no está contemplada la reversión de los contratos. Y en las llamadas obligaciones de hacer me llama la atención un punto, y es que esas obligaciones, ¿cómo va a funcionar eso? Los privados ofrecieron en la licitación un determinado monto de recursos para financiar esas obligaciones. El contrato dice, la UAES después los puede contratar ellos mismos y sumarle otros recursos públicos propios de la UAES para que hagan esas obligaciones de hacer. O sea que los van a terminar o facultaron a la UAES para que los siga contratando a dedo y para que se ganen más plata de lo que les llegaría vía tarifa. Es muy grave lo que sucede y es el dogma de la privatización. Yo aquí estoy planteando un debate, porque me dicen es que yo planteo un debate ideológico, yo lo estoy planteando con cifras, pero yo quiero mirar la experiencia en otras ciudades del mundo. Hay una investigación que señala que en los últimos 15 años en el mundo se han presentado 284 casos de desprivatización de los sistemas de saneamiento básico, agua, alcantarillado y aseo, y 184 de esos casos son en países desarrollados. París es un muy buen ejemplo de eso, acaba de desprivatizar su acueducto y se ha ahorrado alrededor de 35 millones de euros. Los invito a que escuchemos a un experto. Tenemos una persona que nos va a dar no solamente algunas ideas especiales, sino tener una mirada un poco más ambiental. Hablamos con Cristian Díaz, experto en temas ambientales. El actual problema de basuras que padece Bogotá tiene 5 principales causas. El primero, y es indudable, es un choque de modelos de administración pública en donde se trata de imponer un modelo nuevo de lógica de mercado favoreciendo a los privados y olvidar el modelo de favorecimiento a lo público. El segundo es que esto es una expresión del metabolismo social y urbano de la capital, en donde diariamente estamos generando una gran cantidad de basuras y la ciudad no sabe qué hacer con ese volumen de producción. El tercer asunto, y es que es lamentable, no sabemos en los hogares todavía hacer una adecuada separación, un aprovechamiento in situ, y los gestores externos tampoco saben cómo aprovechar las basuras adecuadamente. En cuarto lugar, y es lamentable decirlo, siempre ocurre la lógica primitiva de que el poder otorga la razón. Cada mandatario en su gobierno borra lo anterior e impone su imaginario. El quinto asunto es que esto se está analizando de una manera fragmentada y no sistémica, porque esto es una punta del iceberg del gran problema urbano de los residuos. Tenemos problemas de recolección, de operación y de disposición final. Ahí estábamos con Cristian Díaz, experto en temas ambientales, una persona que ha dedicado mucho tiempo no solamente a estudiar asuntos relacionados con las basuras, sino su incidencia en la ciudad de Bogotá. Nos trae 5 temas. Hay uno que creo que ya tuvimos la oportunidad de avanzar, está relacionado con el choque de modelos. Yo entraré más adelante sobre ese tema, pero quiero que discutamos el tema 2 y el tema 3. El tema 3 está relacionado con la separación y el aprovechamiento de las basuras, pero también con la situación que nosotros como ciudadanos generamos al momento de manejar nuestras propias basuras. En esta crisis, nosotros los bogotanos como sociedad, ¿tenemos algún tipo de responsabilidad, concejal? Absolutamente de acuerdo con ese punto número 2. Pero antes de hacer referencia a eso, pues en el punto número 1, el choque no es tan choque. Lo que pasa es que no compartimos
que el modelo 2012 estaba por fuera de la ley. Lo ha dicho el concejal Sarmiento. Obviamente, dentro del marco de la ley 142 del artículo 40, Sí. pues establece la posibilidad, es decir, estamos sobre la base de que estamos en el marco de la ley. No son choques, sencillamente no compartimos lo ilegal que fue el 2012 con un aspecto legal, así lo quieran llamar como lo quieran llamar. Pero se puede hacer la libre competencia, segundo, ¿no? claro, sí, se podría, O sea, pero se eso sí podría. hay decisión de... Ok, de por eso, sí, entonces está sí hay bien, un choque. en eso. No, no hay choque, simplemente está dentro de la ley, Petro no estuvo dentro de la ley. Y si vamos a hablar de estadísticas, también hablemos de cuánto le costó esto a los bogotanos. Más de 80.000 millones de pesos en multas. Sí. Donde, lo decía, 17.000 millones de pesos tuvo que pagar Aguas Bogotá, 2.000 millones Acueducto, en fin, 80.000 millones de pesos que no salen del bolsillo de Gustavo Petro, de la administración anterior, o de los funcionarios que tomaron estas decisiones irresponsables, diría yo, para la ciudad. Entonces hagamos algo, volvamos a este tema. Fíjese que el concejal Sarmiento, y con base en la apreciación de nuestro experto, uno puede preguntarse, ¿era previsible para Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá esta crisis de la basura? La operación estaba garantizada hasta el día que entraban los nuevos operadores, es decir, hasta el 12 de febrero. Sí. Se genera una situación sui generis donde encontramos que un grupo minoritario de trabajadores un poco revolucionados y también un poco financiados, por decirlo de alguna manera, orientados mejor por algunas fuerzas, pues sencillamente destruyen el parque automotor que iba a garantizar ese servicio. ¿Y dónde se genera la crisis? En las 12 localidades de Aguas Bogotá, en el 52% de la ciudad, de la operación. Sí. Entonces, yo creo que no había, no tendría que haber pasado esto, a menos de que le hubieran hecho un saboteo a la administración. ¿Qué pasó, concejal Sarmiento, Yo creo, entonces? a ver, sentémonos, hagamos de cuenta que nosotros somos la administración, el Sí. acueducto, Peñalosa, la alcaldía, etcétera. Somos la actual y administración. estamos en diciembre y entonces ya se definió que Aguas de Bogotá no participa en la licitación. Por cualquier razón no voy a entrar en esos detalles. Sí. Entonces decimos, bueno, a nadie se le ocurriría en ese momento, que yo creo que es lo lógico, ¿qué va a pasar con estos 3.700 trabajadores? Yo creo que miremos un poco las características de los trabajadores, porque es que estamos hablando de una población supremamente vulnerable. Y en diciembre lo sabíamos, ¿no? 10%, En el ejemplo es lo real. sabíamos. Sí. 10% son víctimas de desplazamiento, el 16% son madres cabezas de familia, el 75% son estratos 0, 1 y 2. Son personas, muchas de ellas, que por ejemplo antes eran recicladores y que por primera vez disfrutaron un trabajo un contrato laboral formal con prestaciones. Entonces era obvio, si va a haber una masacre laboral, lo lógico es que va a suceder algo grave. Van a protestar, va a haber un cese de actividades. Yo no estoy de acuerdo con acciones como quemar las máquinas y eso. Yo creo que eso son acciones propias de un movimiento obrero muy primitivo, por allá de comienzos del siglo XIX. Pero era obvio que por lo menos iban un cese de actividades, iba a haber un traumatismo grande. Sí. Y la fórmula era muy sencilla. Bueno, si eso va a suceder, entonces en la licitación obliguemos a que los nuevos operadores contraten a esos 3.000 trabajadores que hay y los obligar podemos no se obligar puede. perfectamente. Además, en la licitación se les puede reducir esa autonomía a los oferentes. Incluso en esta licitación que se hizo, se obligó a ellos a que todo trabajador lo contrataran directamente, no puede ser tercerizado. Se podía buscar esa fórmula tan sencilla. Y también me refiero a algo sobre el Hagamos un punto paréntesis pequeño y volvemos. ¿Por qué no estás de acuerdo, No, concejal Vega? Por una sencilla razón. La ley es muy clara. Nosotros Sí. la administración no puede obligar a unos operadores que se han ganado un proceso licitatorio. ¿Dónde dice la ley eso? No, pues es que es tráfico de influencias. No, ¿cómo no va? es tráfico. No, A ver, yo preciso para que no, pero para que no, pero yo preciso la solución que yo ahorita tenía. preciso. Ya. Simplemente No, déjeme- Concejal Sarmiento, termine el esto. argumento. Yo decía, era en los pliegos de condiciones, Sí. que son las condiciones en las que tienen que jugar los oferentes, dentro de la minuta del contrato se establecía, quien gane la licitación Sí. tendrá que contratar a los antiguos trabajadores de Aguas de Bogotá, solamente eso, no era tráfico de influencias ni nada, solamente esa obligación en el pliego. No, y se puede en el sector público y en el sector privado, Pero se es, puede que, hacer. pero es que hay otras formas de hacerlo. Hay unos mecanismos, por ejemplo, como la Agencia Nacional de Empleo, a generar un protocolo para que se pueda establecer esos puentes de comunicación entre los trabajadores de Aguas Bogotá Sí. y los nuevos operadores. ¿Por qué si lo hizo Aseo Capital, que ya no tienen hoy operación en el distrito? Porque ya sus 500 o 600 trabajadores se fueron ya para los nuevos operadores. Ahora, hay 2.000 vacantes en estos momentos, pero las mismas personas
2 o 3 o 5, no sé, los que rompieron y dañaron los bienes públicos de los bogotanos, de esa flota automotor que recogía las basuras, pues sencillamente aquí lo dicen, en el tiempo lo dice, aquí hay incidentes de agresión a funcionarios y a personas, lo dice el tiempo. Y lo dice hoy, aquí hay un saboteo completamente claro. O sea, creo que la operación que venía estableciendo la administración distrital era supremamente clara y eficiente, pero el saboteo no estaba previsto. Solo quiero decir Concejal, eso. ¿saboteo no hubo? No, eso siempre, Yo creo que siempre hubo problemas. obviamente hubo un Hubo traumatismo, problemas. una ¿Hubo protesta, saboteo o no? etcétera. Siempre cuando hay algún tipo de movimientos o movilizaciones, y repito, no estoy de acuerdo con quemar las máquinas, etcétera, Sí. pero siempre los gobiernos buscan justificar cualquier cosa diciendo que detrás de esa gran movilización hay una fuerza oscura. Sí, lo hizo Uribe en su gobierno, lo hace Santos y Vargas Lleras durante mucho tiempo, los paros agrarios lo dijeron, Petro incluso lo hizo también en su gobierno cuando hubo protestas grandes en Transmilenio y nos acusó a los del Polo que éramos la mano negra detrás. Entonces siempre está ahí. A mí me llama la atención el argumento de autoridad del concejal Jeffer, ¿no? El tiempo. Y resulta que si hay algo que tiene poca credibilidad en ese momento en la administración de Peñalosa es el tiempo. Les pongo un ejemplo de noticia fake news, como las llaman ahora. El Tiempo tuvo el descaro alguna vez titular que el juez que falló la demanda de ETV, que paró en primera instancia la demanda de ETV, que había sido contratista de Petro, y resulta que el señor fue contratista de Peñalosa. Y el Tiempo, esta es la hora que no ha rectificado, y ustedes se meten en internet y sigue el mismo titular. Entonces, pues poner eso como un argumento de autoridad creo que Pero, no Jairo, sirve, no aquí sí- funciona. aquí Es la sí yo- típica falacia bajo el argumento de No, autoridad. Concejal Vega, ¿usted qué opina? Si hablamos de falacias, pues yo sí creo que es muy tibio el concejal Manuel Sarmiento al decir que él rechaza. No he visto el primer acto en el Consejo de la Ciudad ni en ningún medio de comunicación. Hasta ahorita lo escucho diciendo que él rechaza. Yo sí creo que nosotros como representantes de la ciudadanía, de los intereses de los ciudadanos, no de unos pocos trabajadores, sino de 9 millones de habitantes de Bogotá, Sí. deberíamos decir categóricamente que rechazamos todo acto de vandalismo en contra del patrimonio público y más de los bogotanos, pero claramente la postura del concejal Sarmiento es que solo defiende los intereses de unos pocos. El concejal Vega defiende los intereses de todos los bogotanos. No puede ser posible que incendien la basura, puede ser posible que así como lo dice este titular del día de hoy, en la Candelaria y en las localidades donde Aguas Bogotá dejó de operar, pues estén regando la basura de adrede, llevándola a la Plaza de Bolívar y a sitios donde transita mucha gente para degenerar más a la ciudad. Entonces yo sí creo, concejal, que usted representa los intereses de los bogotanos, seguramente de los trabajadores, pero es que prima el bien general por encima del país. Concejal, antes de ir con nuestro experto Ricardo Herrera, una réplica. Sí, claro, por supuesto. Esa contradicción entre 3.000 trabajadores y 9 millones de ciudadanos es una falsa contradicción que se puede haber evitado fácilmente. Con lo que le digo, incluso yo diría por un gobierno democrático tiene que preocuparse por la suerte de esos 3.700 trabajadores. La fórmula creo que era la que yo decía. Pero incluso una buena gerencia tenía que prever estas situaciones. Mire, yo siempre he sostenido, y esto siempre yo soy amigo de las luchas de los trabajadores y me parece que tienen derecho a la huelga, a la asociación, a la negociación colectiva. Y el movimiento obrero ha aprendido en su historia, lleva como 2 siglos el movimiento obrero, ha aprendido que esas prácticas un poco desesperadas de acudir a quemar las máquinas o destruirlas no son formas correctas de dar esas luchas o de exigir esas reivindicaciones. El ludismo fue el primer movimiento obrero que acudió en Inglaterra a comienzos del siglo XIX a destruir las máquinas como una forma de protestar contra las malas condiciones que les estaban imponiendo en plena revolución industrial. Pero rápidamente el movimiento obrero dijo, esa no es la forma, esa es una equivocación. Y yo creo que es una equivocación. Lo que no excusa al alcalde Peñalosa de no haber previsto fácilmente lo que iba a suceder, de ese cese de actividades en el que incurrieron los trabajadores y tomar las medidas para evitarlo y evitar esta crisis a la que fuimos sometidos. Les pido, concejales, que me acompañen. Vamos a escuchar a Ricardo Herrera, un experto en temas de servicios públicos domiciliarios. El verdadero debate sobre las basuras en Bogotá debe centrarse en la decisión consciente de la actual administración de despojar a la empresa de acueducto de alcantarillado de Aseo Bogotá y a su filial Aguas de Bogotá de un valioso mercado que son sus usuarios representados en un
porcentaje altísimo de contratos de condiciones uniformes. No es cierto que ningún juez ni ninguna autoridad administrativa ordenara a la administración distrital hacer una licitación. Esa era una opción, pero era la opción menos inconveniente para los intereses del Distrito Capital. Hacer la licitación de aseo fue una decisión del alcalde, sin percatarse, insisto, en que había un patrimonio público que defender, como eran los usuarios. La empresa de Acueducto Bogotá o Aguas de Bogotá podrían perfectamente haberse mantenido prestando el servicio de aseo en el marco del régimen general de prestación de servicios públicos domiciliarios, que son la libre competencia en el mercado. Las áreas de servicio exclusivo de las cuales vivimos hoy es una excepción a ese marco general. Ya el patrimonio público fue afectado, ya hubo ese daño, de tal manera que ahí debe centrarse ese debate y esa discusión. El experto Ricardo Herrera, que nos trae un tema que va con el hilo de la discusión que llevamos esta noche en el programa. Me quedo con una frase que me gustó mucho. No se ha sabido defender el patrimonio público. Concejal Vega, así es. Peñalosa quizás perdió el foco al momento de defender no solamente los intereses de los usuarios, sino el patrimonio público y la evolución del tema en Bogotá. Mire, yo creo que aquí hay que resaltar dos cosas. Uno, el alcalde Peñalosa pensó en garantizar, en modernizar, en darle un aspecto mucho más contundente al tema de las basuras en Bogotá. Aquí en este modelo tendríamos que revisar cuáles son esos aspectos tan importantes. El tema de la ruralidad, nadie iba a recoger basuras en la ruralidad y nosotros tenemos unas localidades con vocación rural. Nosotros tenemos que pensar en las fachadas, en los puentes peatonales, en los grafitis. Todo esto lo contempla precisamente este nuevo modelo de aseo. Ahora, el alcalde es el alcalde. El doctor Herrera pues es un experto, pero pues si quiere tomar decisiones, pues mídasele a una alcaldía. Yo sí creo que pues para eso eligen a un mandatario, para que tome decisiones. No, claro, sin lugar a dudas, pero hay que escuchar a los expertos. Concejal Sarmiento, no, por supuesto, pero termino. No, yo creo que el alcalde tomó una decisión con el mandato que le dieron los bogotanos. Sí, sin duda. Dos, que el alcalde tomó una decisión en un marco jurídico legal, al contrario de lo que hizo Petro. Y tres, pensando en mejorar la calidad de vida. Mire, modernizar, generar empatía con el medio ambiente, permítame recoger llantas, recoger estamos escombros. De acuerdo, pero permítame que el concejal Sarmiento si ustedes le ponen atención a la respuesta del concejal Jeffer Vega, pues no hizo un comentario de fondo sobre lo que planteó el experto. El experto nos dijo, mira, había dos posibilidades. Una, ir por licitación, que fue las que escogió el alcalde Peñalosa. Otro, decretar la libre competencia legal, que es totalmente legal. Y él dice, el argumento que yo creo que tiene la razón es, ya la empresa de Acueducto y Aguas de Bogotá tenían el 80% de los suscriptores del aseo. O sea, ya tenían un poder de mercado bastante grande, entonces es un absurdo regalarle eso a unos privados mediante la licitación. Eso fue lo que dijo el experto. Si ustedes oyeron al concejal Jeffer Vega, no se refirió a nada de eso. Ahora, yo tampoco se refirió a unos cuestionamientos que yo tengo sobre los nuevos contratos. La remuneración por porcentaje de recaudo, o sea, la remuneración debería ser por lo que efectivamente trabajan los operadores privados. Frecuencia, capacidad. La no reversión de los vehículos, en un contrato de concesión no establecer la no reversión. Y ahora que usted mencionaba, el otro experto mencionó lo del reciclaje, aquí alguien conoce, le pregunto a los televidentes, ¿alguien conoce la norma que va a regular el reciclaje en Bogotá? Si hay incentivos, si hay sanciones. Ayer vi que en un medio de comunicación le preguntaron a la directora de la UESP y dice, ay, eso no lo hemos sacado. Arrancó el aflamado nuevo modelo de aseo, nuevo entre comillas, que es que va a incentivar el reciclaje y no sé qué otros cuentos, y ni siquiera tienen las normas que regulan cómo es que va a ser el reciclaje. Lo de la población recicladora, ahí hay muchas ambigüedades. La relación contractual o de negocios va a ser entre la población recicladora y las empresas operadoras, una relación totalmente desequilibrada. Entonces hay vacíos, hay cosas que no se saben, y de todas formas dicen, no, es que vamos a reciclar. Bueno, díganme cómo, cuáles van a ser los incentivos, en cuánto se va a reducir la tarifa, multas, las sanciones, los procedimientos, cuáles van a ser las multas, sanciones, etcétera. No tienen ni idea de cómo va a ser eso. ¿Qué pasó entonces? ¿Hubo una falla de planeación al momento de lanzar este modelo? Lo que pasa es que el modelo está arrancando, pues el modelo lleva días hasta ahora. Está contemplado dentro de la licitación, temas pedagógicos, culturales. Es que esto es un tema, y ahí sí volvemos al segundo punto del primer experto. Obviamente nosotros como bogotanos tenemos una cuota de responsabilidad muy alta. El alcalde mayor, obviamente,
tomó una decisión dentro de sus facultades. Así al concejal Sarmiento le parezca que no respondí, por supuesto que respondí. Tenía dos opciones y tomó una decisión en el marco de la ley. Esa es la respuesta, ¿Por qué será punto. mejor? Es que ese es el punto. No, pero para usted no puede ser la mejor, seguramente. No, con los argumentos del experto. El no, experto le pero dice es que el usted experto 80%. ¿Por qué es mejor si usted tiene el 80% de un mercado? ¿Por qué es mejor entregárselo a las empresas privadas? Esa es la pregunta sencilla. ¿Por qué es mejor? Caballeros, les propongo Porque algo. sencillamente Este la tema está muy operación no importante. era deficiente. Concejal No, si usted tiene Sarmiento y el concejal 80%. Vega, ayúdenme con algo. Yo creo que este tema no solamente nos demanda más tiempo, sino un nuevo programa. Déjeme hacerle una pregunta al- los voy a invitar, denme un segundo, los voy a invitar a otro programa porque yo creo que todavía hay mucha tela que cortar, no solamente por esta crisis que se presentó, sino por otros temas que podemos ahondar, pero quiero que me acompañen en algo. Hace 8 días empezamos nuestra temporada 2018 y los resultados de la encuesta del tema de la seguridad ciudadana fueron los siguientes. ¿Se siente seguro en Bogotá? Sí, 16%, no 84%. Y ahora los dejamos a todos nuestros televidentes con la pregunta para el debate de esta semana. ¿Usted sabe cómo reciclar? ¿Sí o no? Y recuerden que todos nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, especialmente hablamos de @Consejo de Bogotá en Twitter y podemos ponerle numeral contraste. Caballeros, Una pregunta. dame un Usted- segundo, me toca despedir porque los tiempos en televisión son muy cortos y la presión que estoy recibiendo en estos momentos es muy grande. Concejal Vega, le prometo que lo vamos a invitar de la mano con el concejal Y me deja Sarmiento hacer la para hacerlo. pregunta. Y empezamos el programa con su pregunta, ¿le parece bien? Bueno, no, me parece muy bien. Muchísimas gracias y un saludo a todos los... Concejal Sarmiento, muchas gracias por acompañarnos. Jairo, concejal Jeffer Vega, mis saludos y a los televidentes de nuevo mis saludos. Muchas gracias por la invitación. Y nos volvemos a ver y a todos ustedes recuerden nuestra cita semanal los jueves en la noche. Feliz día. Excelente.